Lección 1, Unidad 3 de sexto básico. La era del salitre. A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX hubieron muchos cambios. Por ejemplo, la elección del presidente de Montt Álvarez, la Constitución de 1925, el golpe de Estado y la proclamación de presidente de Patricio Aylwin. Pero en esta parte, la República Parlamentaria, ocurrió lo que se llama la era del salitre. ¿Y qué es? Cuando Chile ganó la Guerra del Pacífico, estas dos regiones, Tarapacá y Antofagasta, tenían mucho salitre, que es nitrato de sodio más nitrato de potasio, y que servía para muchas cosas, por ejemplo, fertilizante, para crear dinamita, y los impuestos que se pueden ganar del salitre podían servir para la construcción de obras públicas, como caminos, parques y muchas otras. Era demasiado útil. También servía para la infraestructura, la modernización de las ciudades, para los edificios públicos, el transporte y la comunicación. Así que los chilenos decidieron extraerlo. ¿Cómo? Primero, cuando lo encontraban, porque el salitre podía estar en la superficie o bajo la tierra, lo extraían o le colocaban dinamitas y explotaban la tierra para sacar lo que estaba acabado. Eso se llamaba hallazgo y extracción. Después, cuando se lo llevaban, se llamaba carreo. Y después estaba cuando se lo llevaban en ferrocarril a otros países, elaboración y exportación. Y cuando pasaba el tiempo, aumentaba mucho los trabajadores que emigraban hacia el norte. Entre 1910 y 1914 había 118 oficinas y 46.470 trabajadores. Acá se ve cómo era una oficina salitera. Acá vivían los obreros, había una piscina, una plaza, una escuela, una pulpería, el teatro, el hospital, la casa del dueño, la zona de trabajo y el ferrocarril. Y cada vez se extraía más salitre. Por ejemplo, en 1910, el 79% de las exportaciones. Además, venían empresas extranjeras y los chilenos le cobraban impuestos, ganando mucho dinero. Pero el salitre no benefició a todos. Por ejemplo, estaba la oligarquía, que eran como los más ricos. Ellos eran los dueños de las tierras y estaban muy vinculados en política. Después los de la clase media, profesionales, artesanos, trabajadores, etc. Y los sectores populares, que eran como los pobres. Vivían en malas condiciones debido a los bajos salarios. Además, había bajos salarios. En las oficinas salitreras se pagaban con fichas. No había leyes laborales. Había hacinamiento, que muchas personas viven juntas. Falta de vivienda y de alcantarillado. Alta mortalidad infantil. Muchas enfermedades. Falta de hospitales. Y trabajo infantil. Todo esto se llama la cuestión social. Las causas son por el proceso de industrialización, el incremento de migración y la indiferencia de los gobernantes de la oligarquía. Transmisión de enfermedades eran las consecuencias, las malas condiciones de vivienda. Y eran muy precarias las condiciones de trabajo. Y vivían mucho en una casa. Y acá están las pulperías. Y tenían poco dinero por los bajos salarios. Y si fuera poco, este señor alemán,
como en estos tiempos estaba la Primera Guerra Mundial, para proseguir con la guerra, inventó el salitre sintético, que reemplazaba al salitre natural, el de Chile. Así que hubo una gran crisis económica, por lo que tuvieron que cerrar las oficinas salitreras. Y no solamente se quedaron sin fuente de ingresos los trabajadores, sino sin casas, porque las habitaciones obreras eran sus viviendas, sus hogares. Así que empezaron a protestar porque además no tenían descanso dominical. En el domingo no descansaban y no les daba tiempo para el almuerzo. Trabajaban hasta 14 horas diarias. Así que empezaron a protestar. Como se ven estas imágenes, por mejores salarios, por el aumento del tiempo del almuerzo. Pero el Estado no reaccionó bien, matando a algunos, de hecho. Además, como el salitre natural estaba perdiendo prestigio, muchos países de diferentes continentes, por ejemplo Estados Unidos, Cuba, Reino Unido, Francia, España, Argentina, Brasil, Egipto, Grecia, Sudáfrica, Italia, India, Japón, China y Suecia, empezaron a hacerle propaganda al salitre de Chile, en sus idiomas, claro. Y en esta cuestión social sí buscaron soluciones. La iglesia, la política. Por fin se escribieron las leyes laborales, las huelgas ya mencionadas y las organizaciones de trabajadores. Y aunque este fue un periodo de pobreza y sufrimiento, se realizó la justa lucha social, que era muy necesaria en estos años, en este periodo.